Pues aquí estamos con Celia Susana Aldaz Gallego, fiscal delegada de menores de la región de Murcia. Muy buenos días. Buenos días. Hoy es una importante conferencia que organiza la Fundación, ¿no?, de la FEN de aquí de Molina de Segura, y hay que decir que van a haber 6.670 alumnos que están registrados para seguir un tema muy importante, ¿no?, y es la responsabilidad de los menores con los actos que se hacen, ¿no?, y un tema muy importante que son las drogas. ¿Qué nos puedes contar de cómo está esta situación? Primero, perdón por mi afonía. Vamos a ver, efectivamente hay un alto consumo de drogas tóxicas, sobre todo de drogas blandas, de porros, de hachís, de marihuana, y tiene una gran incidencia en los menores. Les provoca una alteración en la conducta que les aboca a cometer delitos y que lamentablemente en algunas circunstancias y en muchos casos pueden terminar en un centro de reforma. Bueno, ¿qué le parece también que aquí en el IES está del Segura y sobre todo la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura se organice este tipo de conferencias, ¿no?, de divulgación científica? Pues me parece una gran oportunidad para que los jóvenes en esta era de información tengan toda la información que necesitan, no solo la que buscan a través de las redes, que en algunas ocasiones es errónea, sino también que vayan a la fuente, que sepan qué les puede suceder de boca de las personas que están en ese lado, que son los que les van a, en su caso, a aplicar o a imponer o a solicitar las medidas. Como fiscal, personas que nos están viendo, que muchos padres que tienen menores y los propios menores que no estén ahora mismo viendo esta entrevista, hay que decir que los actos delictivos que hagan tienen consecuencias, porque a veces parece como impunidad por ser menor, pero creo que no es así. No, no es así. Los menores tienen responsabilidad penal desde 14 hasta 18 años y se les aplican medidas siempre guiadas en su interés, en el interés superior del menor, pero es cierto que pueden ser medidas privativas de libertad. Se puede ver internado en un centro, incluso en un régimen cerrado. El tema también de actualidad, fiscal, y es los móviles, la difusión de contenido sexual o, por ejemplo, hemos visto ahora episodios donde se comparten vídeos que no son legales o son delictivos. Hay que concienciar también, quizás, ¿no?, de que hay que llevar cuidado con lo que se comparte. A veces uno parece que nos manda por WhatsApp al compañero, pero si eso se viraliza hay un problema. Es cierto, hay una gran libertad sexual, pero hay que enseñarles a manejar esa libertad. Igual que uno aprende a conducir, tiene que aprender a manejar esa libertad sexual y lamentablemente estamos viendo que se están educando a través de las redes, con lo que muchas veces lo que consumen es pornografía y les lleva a una visión de las relaciones sexuales un tanto cuestionable. ¿Y qué podemos decirle a los padres? ¿Qué se puede hacer para controlar quizás un poco más los hábitos, ¿no?, de sus menores? Porque claro, los padres están trabajando y a veces no puedes vigilar, o ¿cree usted que deberían de vigilar más también o controlar los accesos restringidos a las redes sociales, etcétera? Vamos a ver, yo soy madre y es muy difícil ser padre, es el gran trabajo de tu vida. Pero sí que es cierto que tenemos que controlar y sobre todo saber dónde se están metiendo, porque los menores allí son muy vulnerables, no solo en lo que ven, sino en quién les está captando desde el otro lado. De forma que aunque es una ardua tarea, yo trabajo, tengo un hijo pequeño y sé que es complicadísimo, por favor hay que ponerle un poquito de atención a dónde se están metiendo los menores. Hay medidas, ¿no? Hay que decir que los propios portales de redes sociales tienen medidas para restringir, ¿no?, el uso o incluso poder tutelar y saber qué está haciendo cada día los niños. Sí, es cierto, hay medidas, hay formas, hay programas que tú le instalas en la tablet o que tú tienes desde el móvil, pero aún así está muy bien echarles un ojo, asomarte mientras que ellos están con su tablet o con su móvil y echarle un ojito a ver o con quién hablan o con quién se manejan. Por último, le dejamos porque tiene que comenzar ya su conferencia y por el estado que tiene de afonía, esperemos que se recupere a lo largo de la conferencia. ¿Qué mensaje es el que quiere transmitir en esta conferencia? Quiero que los jóvenes entiendan que tienen derechos, que tienen el mundo entero para ellos, que son nuestro principal interés, pero que también tienen obligaciones, que tienen consecuencias en sus actos y que están en un periodo muy, muy importante para definir el adulto que van a ser y la vida que van a tener. Presente también esta interesante y buena conferencia a María Hernández, concejala de Educación y también de Cultura. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Aquí
educando y reeducando a los alumnos, que es importante para su educación. Yo ya la he fichado a la ponente para cuando me reincorpore a mi instituto. Creo que debería de ser obligatorio impartir este tipo de charlas al alumnado, porque ha explicado cosas que son muy necesarias, que ellos no las saben, sigue habiendo mucha falta de información. Se les ha hablado de sus derechos, pero también de sus obligaciones, de que hay que prevenir ciertas conductas que luego pueden llevar a futuros delitos. En fin, estoy entusiasmada con la ponencia, con la iniciativa de la FEM, y bueno, en el auditorio creo que yo miraba de vez en cuando para atrás y veía a los adolescentes, que este público ya os digo yo que es muy complicado de tener concentrado, y estaban con unas caras así de asustados, y me parece muy interesante, porque se lo digo yo en clase, esto lo dice la profe, me lo dice mi padre, me lo dice mi madre, pero si ya te lo dice una fiscal de menores, ya la cosa cambia, sí. Sí, de hecho, como dice concejala, nosotros hemos estado presentes ahí en el público y estaban muy callados, y aparte, cuando ha preguntado al final, queda sorprendido, han dicho todo. O sea, había desinformación de que, aunque sean menores, los delitos que hacen les conlleva problemas. Sí, sobre todo, bueno, por supuesto los delitos de libertad sexual, el recalcarlo, y el tema tan candente también de las redes sociales, del mal uso de las redes sociales, de las tecnologías. Es que son temas tan vigentes, tan de actualidad, por lo que tenemos que seguir desde todos los ámbitos, desde el educativo, el cultural, desde las casas, por supuesto, desde las familias, educando, informando. Esto es una pelea y una lucha de todos los sectores de la sociedad, pues para prevenir, pues eso, que lleguen a un centro de menores en régimen cerrado, que me lo ha aprendido todo muy bien, porque ha hecho una explicación, una ponencia de verdad perfecta, me ha encantado. Bueno, antes de presentar a la conferenciante de hoy, tengo que deciros que entre los que estáis aquí y los que están conectados por internet, suman más de 6.670 alumnos, que es todo un récord de participación en estas charlas. Esto, desde luego, no sería posible sin la implicación del Ayuntamiento de Molina y de la Consejería de Educación, pero sobre todo de todos los centros que se implican en la actividad y de vosotros que como alumnos participáis en ella. Normalmente las charlas que se imparten tienen mucho que ver con ciencia, algunas con arte o con otros aspectos culturales, y todas esas os dan información, os dan conocimientos que luego podréis aplicar profesionalmente cuando estéis en edad de ejercer las profesiones. E incluso algunos os prepararán con los principios éticos que vais a tener que aplicar, pero aunque el desarrollo de esas actividades pueden tener consecuencias y se pueden ejercer bien o mal, la ciencia, por ejemplo, está sujeta a muchas presiones de tipo político, a manipulaciones de información, a utilizarla con intereses que pueden ser económicos, tanto en la sanidad como en el medio ambiente. No os encontraréis con la responsabilidad de tener que tomar decisiones o ejercer esos principios hasta que no estéis ejerciendo la profesión, y eso pues será dentro de unos años. Pero, sin embargo, las relaciones con la sociedad, las relaciones con nuestros compañeros, las relaciones en la familia, la información que recibimos de los medios de comunicación, todo eso nos van conformando y nos van incitando a tomar acciones y consecuencias que no van a esperarse a que seamos mayores, que pueden condicionar nuestra vida desde hoy para siempre. De manera que eso hace que posiblemente se haya suscitado tanto interés con el tema que vamos a tratar hoy, porque de hecho la persona que es un lujo contar con la conferenciante que viene a hablar, como ya ha dicho vuestro director, de conductas de riesgo en menores, consecuencias jurídicas. Ella sería Susana Aldaz Gallego, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y ya tiene aprobadas las oposiciones de judicatura y ingresa en la carrera fiscal ya hace ya unos años, ¿no? En 2008. Y desde entonces ha ejercido como fiscal de Medio Ambiente en Cartagena y ahora está en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, precisamente como delegada de menores en la red de la región de Murcia. De manera que es la persona idónea
para hablar de estos temas, por su experiencia profesional y, como ahora veréis, por sus dotes como conferenciante. De manera que, sin más dilación, le paso la palabra a ella y pasamos a escucharla. Y no sé qué concepto tenéis de los fiscales. Cuando yo aprobé, yo efectivamente estudié Derecho y luego oposité para Judicatura, ¿vale? Cuando tú opositas a Judicatura y apruebas, tú tienes que elegir en función de lo que más te guste, si quieres ser juez o si quieres ser fiscal. Por eso somos lo mismo en honores, categoría y retribuciones. Los dos somos señorías e ilustrísimos señores. Y yo, a pesar de los deseos de mi madre, elegí ser fiscal. Pero hoy en día sigue diciendo por ahí que soy juez, pero elegí fiscal. ¿Qué hace un fiscal? ¿Por qué elegí ser fiscal? El fiscal forma parte del Ministerio Fiscal, se integra en el Poder Judicial, tiene un reconocimiento constitucional. El artículo 124 de nuestra Constitución nos da una serie de funciones: promover la acción de la justicia, en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos, el interés público tutelado por la ley y velar por la independencia de los tribunales y procurar la satisfacción del interés legal. Los fiscales somos los defensores de los menores y de los incapaces. Y yo, que ahora soy fiscal de la sección de menores y soy la fiscal delegada, es decir, la encargadilla de los fiscales de menores, somos la máxima autoridad que hay sobre vosotros en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Todos los niños, como digo, todos sois míos. Vamos a ver, el fiscal de menores tiene una doble vertiente, una vertiente que se llama reforma, que abarca el ámbito penal cuando cometéis delitos, y la otra que se llama protección. Esta es la jurisdicción de menores. ¿Cuál es la de reforma? La de reforma se rige por la Ley Orgánica 5/2000 y es la que va a regular vuestra responsabilidad penal, la justicia juvenil. Y la Ley Orgánica 1/96 es la que regula la protección de los menores. Cuando hablo de la protección de los menores, no solamente me refiero a aquellos menores que lamentablemente tienen una situación terrible y se ven tutelados, están en un centro de menores, viven situaciones de riesgo, que por cierto, una situación de riesgo es no ir al colegio. La edad de escolarización obligatoria es hasta los 16 años y no ir al colegio hasta esa edad puede ser un delito para vuestros padres, que yo personalmente llevo el absentismo escolar de la región de Murcia, salvo Cartagena, y me encargo sino de que vuestros padres puedan incurrir en un delito, de forma que no faltéis a clase, por favor. Bueno, esta Ley Orgánica 1/96 os regula vuestros derechos, ¿de acuerdo? Vosotros tenéis muchísimos derechos, básicamente los mismos que un adulto, ¿de acuerdo? Tenéis derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, derecho a la información, derecho de libertad de credo, opinión, religión, derecho de manifestación, libertad de expresión. Tenéis derecho a estar cuidados y protegidos por vuestro padre y vuestra madre, que vele por vosotros, que os dé alimento, que os dé casa, que os dé hogar, muchos derechos. Pero claro, en esta era que vivimos, que es la era de los derechos, pues también hay obligaciones. Cada derecho tiene una contrapartida y es que tiene una obligación. Y también sois titulares de obligaciones legales. Esta Ley Orgánica 1/96 establece precisamente en su artículo 9 bis, del bis al quinques, o sea, 5 apartados, y establece vuestras obligaciones, que yo os quiero leer para que estéis bien informados. Mira, los menores tienen deberes en el ámbito familiar. Tenéis el deber de participar en la vida familiar respetando a vuestros progenitores, hermanos y demás familiares. Tenéis el deber de respetar a vuestros padres y a vuestras familias. Pero también tenéis el deber de participar y corresponsabilizaros en el cuidado del hogar y de las tareas domésticas. No estáis haciendo ningún favor
por participar en las tareas domésticas. Estáis obligados a ello. Y con independencia de vuestro sexo. Por supuesto, en función de vuestra edad. También tenéis deberes en el ámbito escolar y vuestros profesores lo saben. Tenéis el deber de respetar las normas de convivencia que tiene el centro escolar. No es un favor que hacéis, es una obligación que tenéis. Pero también tenéis el deber de respetar a vuestros profesores y empleados del centro escolar. Es una lástima que hayamos tenido que otorgarle al legislador la condición de autoridad a vuestros profesores porque les faltéis el respeto en el aula y les agradáis. Y también tenéis deberes en el ámbito social. Tenéis el deber de respetar a los demás. Dignidad, integridad, libertad de expresión y demás. ¿Qué sucede cuando un menor está en una situación de riesgo? Cuando estáis en una situación de riesgo, en una situación de desprotección, os van a auxiliar vuestros padres. Pero si vuestros padres, por lo que sea, no saben ejercer esa paternidad o lo están haciendo mal, entrará a la entidad pública y lo hará bajo la supervisión del fiscal de menores. Los fiscales de menores nos encargamos también de velar porque vosotros estéis bien. Llevamos un control sobre los expedientes de los menores de riesgo y visitamos los centros de menores. Hay 23 centros de menores de protección en esta comunidad. Y como podemos, los revisamos. Pero, perdón, además del ámbito civil, que efectivamente tenéis estos derechos, vosotros ahora mismo, como titulares de estos derechos, pensáis que lo podéis ejercer en toda su magnitud a vuestro criterio. No. Es vuestro interés lo que debe primar. El interés del menor es lo primero, pero no significa que sea vuestro deseo. Si en el ejercicio de ese derecho, por ejemplo, vuestro derecho a la imagen, yo tengo derecho a mi imagen y quiero salir mi foto en algún medio, bueno, pues le corresponde a vuestros padres decidir si ese medio en el que queréis sacar vuestra imagen es adecuado o va a resultar nocivo para vosotros. Y además, le corresponde al fiscal de menores velar porque ese permiso sea ajustado y sea correcto para vosotros. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, queréis participar en un ensayo clínico, necesitáis el consentimiento de vuestros padres y también del fiscal de menores. Es decir, vosotros vais a ejercer vuestros derechos, pero no vais a decidir siempre y en todo caso cómo ejercerlos. Se hará bajo el paraguas de vuestros padres que deben guiar cómo vais a ejercer, para que ese ejercicio se haga en vuestro interés y no de manera nociva. ¿De acuerdo? Es verdad que es vuestra vida, pero no es menor para todo. ¿Qué pasa con la jurisdicción de menores? Con el ámbito penal. ¿Cuándo tenéis responsabilidad penal? La Ley Orgánica 1/2000, en el artículo 1, establece que la responsabilidad penal de los menores comienza a los 14 años, los 14 a los 18. El día que cumplís 14 años, a la hora que cumpláis 14 años, si nacisteis a las 7 de la tarde, si cometéis un delito a las 7:05 de la tarde, tendréis ya responsabilidad penal en la jurisdicción de menores, pero responsabilidad penal, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo tengo 13 años y cometo un delito? Bueno, pues efectivamente el artículo 3 establece que a esa edad no tenéis responsabilidad penal, ¿de acuerdo? Lo que no significa que no se os impongan medidas. Si a Fiscalía de Menores llega un expediente, un atestado, perdón, de un menor que le ha dado una puñalada a otro y tiene 13 años, ese menor no va a ir a Fiscalía de Menores, pero Fiscalía de Menores se lo va a remitir a la entidad pública y ella adoptará las medidas civiles que sean ajustadas a vosotros, a vuestra necesidad, para que os reeduquéis, ¿de acuerdo?, y modifiquéis vuestra conducta. Pero, ¿qué pasa
cuando ya tengo 14 años? Pues que entro ya en el circuito, ya estoy en la jurisdicción de menores. Ya se os puede detener y podéis venir a verme, a mí o a mis compañeras, a la Fiscalía de Menores y luego ir a ver a los jueces de menores, que aquí son 2 jueces en la región. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo 18 años? Por ejemplo, yo tengo 17 años y mato a una persona. Vale, se me impone una medida. Como el delito es muy grave, se os pondrá una medida de internamiento en un régimen cerrado. Iréis a un centro de reforma y estaréis encerrado, es decir, como en una cárcel. Allí lo haréis todo. Imaginaros que se os ha puesto 6 años y cumplís la mayoría de edad. ¿Qué pasa entonces? Bueno, el artículo 14 confiere al juez varias posibilidades. Se reunirá con el fiscal, al letrado del menor, el equipo técnico de la entidad pública y verá. Si estáis cumpliendo la medida bien y es adecuado para vosotros que sigáis en el centro, continuaréis en el centro de reforma. Pero si estáis cumpliendo la medida mal y no estáis aprovechando y modificando vuestra conducta, os enviará a un centro penitenciario de adultos y allí terminaréis de cumplir lo que os reste. Lo mismo sucede, imaginaros, que estáis 18 años, os estáis funcionando bien en vuestra medida y seguís en el centro, pero cumplís 21 años. En ese caso, la ley lo que fija es que pasaréis a un centro penitenciario de adultos a cumplir lo que reste de medida. Si os pusieron 6 años y os quedan 3, pues iréis a la cárcel de adultos esos 3 años. Lo que puede suceder en este caso, el artículo 13 y el 50 prevé que, como en menores todo es más elástico, se os pueda cesar o modificar la medida. Es una facultad, no significa que se os tenga por qué hacer, ¿de acuerdo? Dependerá de vosotros. Porque lo que sí que sucede en menores es que vosotros sois nuestro principal interés. La jurisdicción de menores gira en interés del menor. Es el interés superior, el interés del menor. Pero, insisto, vuestro interés no significa vuestros deseos, sino lo que se os sea más ajustado a vuestras necesidades de reeducación. Y no será cuestión capricho mío o del juez de menores. Hay un equipo técnico que está formado por un psicólogo, trabajador social, educador social. Los equipos técnicos y la entidad pública es la que os entrevista, os ve, os controla las medidas y nos dice al fiscal y al juez de menores qué es lo mejor para vosotros en cada caso, qué medida os resulta mejor. Por eso, si funcionáis bien, puede ir bien, pero si funcionáis mal, si no la cumplís, puede ir mal, y puede ir bastante mal. Porque se os imponen medidas. ¿Qué medidas se os pueden imponer? El artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000 establece las medidas que se os pueden imponer. Yo las he catalogado en 2 tipos, las que son privativas de libertad y las que están en medio abierto, o sea, no privativas de libertad. Porque los menores que parecéis o presuponéis o la sociedad piensa que son invulnerables, yo soy menor, a mí no me pueden tocar, pues también tenéis responsabilidades. Y podéis ir también a un centro de internamiento. Veréis, hay 5 centros de reforma en esta comunidad y 2 de ellos, los más importantes, se llaman Las Moreras y La Zarza. Son los centros donde se cumplen los internamientos, donde se os internan. La Zarza para 14, 15 normalmente y Las Moreras normalmente 16 y 17 años. Allí podéis cumplir un internamiento en régimen cerrado. ¿Eso qué es? Eso es que vais allí y allí lo hacéis todo. Vivís en el centro, coméis en el centro, estudiáis en el centro, hacéis las actividades extraescolares en el centro, os trata el psicólogo en el centro, os trata el educador social en el centro y una vez al mes, si os portáis bien y si os da permiso, podéis ir a casa a ver a vuestra familia.
y al menos hasta que no hayáis cumplido la mitad de la medida, no se os puede cambiar a otro régimen. Tenéis el régimen semiabierto, estáis también en un centro, allí coméis, allí vivís, pero sí que podéis salir a hacer vuestra actividad escolar, hacer actividades lúdicas, actividades deportivas o de formación. Sin embargo, si os portáis mal en el centro o fuera de él, el juez de menores puede cambiar y que lo hagáis todo en el centro, que paséis a cerrado. Y en el abierto, vivís en el centro, pero solamente hacéis, por así decirlo, las actividades de dormir y de comer. Podéis hacer todo lo demás fuera del centro. Si os fugáis, es decir, si no regresáis al centro, se os cambia y se os pone encerrado. El internamiento terapéutico, eso es otra medida, se aplica cuando tenéis algún tipo de problema, ¿de acuerdo? Si tenéis algún tipo de trastorno mental o si tenéis algún tipo de adicción. Si tenéis adicciones a drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas, alcohol, en ese caso se aplican los mismos internamientos que os he comentado, pero es terapéutico. Es decir, seréis tratados por psicólogos, por psiquiatras, para que os ayuden a abandonar esta adicción que os puede destruir la vida. Y tenéis la permanencia del fin de semana en centro. Esa es estupenda. Esa llegáis un viernes por la tarde, que es cuando más os gusta salir, y en lugar de ir al zigzag, os vais al centro. Y allí os quedáis hasta el domingo por la tarde, para ir al colegio el lunes, que no falte. Tenéis que estar hasta 36 horas metidos en el centro. Y luego están las medidas de medio abierto. El tratamiento ambulatorio, cuando en el caso de que presentéis algún tipo de adicción o de trastorno mental, vais a un lugar donde se os obliga a ir para seguir ese tratamiento. También están las prestaciones en beneficio de la comunidad. ¿Que hacéis una pintada? Pues a limpiarlo. ¿Que destrozáis los contenedores? A recoger la basura. Vais a ayudar a Cáritas, hacéis prestaciones para la comunidad. Hacéis tareas socioeducativas. Esto suele ser un curso orientado al tipo de delito que habéis cometido. Si resulta que os habéis liado a palos y os habéis tirado de los pelos porque no habéis aprendido a resolver vuestros problemas de otra manera, pues haréis un curso para la gestión y la resolución de conflictos. No es un curso con un examen, es un curso que si no lo hacéis bien, se os cambia la medida. La prohibición de aproximación y comunicación, creo que eso lo entendéis todos en las películas. No te puedes acercar a alguien, ni a su domicilio, lugar de trabajo, lugar donde se encuentra o frecuenta, ni comunicarse por ella, con esa persona, directa o indirectamente. No vale mandar a través de un amigo por Instagram una felicitación de cumpleaños. Eso también es quebrantar, ¿de acuerdo? Hay niños, hay un muchacho en concreto que está en el centro por semejante estupidez. La convivencia en familia o grupo educativo es una medida que es en medio abierto. Estaréis en un centro, normalmente, que podéis salir y entrar, pero en el que se va a ayudar con vosotros y se os va a trabajar normalmente para los delitos de violencia doméstica, es decir, los delitos que cometéis contra vuestros padres, hermanos, abuelos, ¿de acuerdo? Y la libertad vigilada. Esa medida me encanta. Esa es una medida estupenda, porque le permite al juez poneros todas las obligaciones que crea convenientes. Por ejemplo, ir a clase, realizar una actividad extraescolar reglada y no es jugar a la Play, ¿de acuerdo? Tener un horario de llegada a casa por la noche, el tener que someteros si fumáis o consumís droga a unos análisis, una serie de conductas, todas las que vean necesarias, hacer los cursos que consideren necesarios. Y si la quebrantáis, si os la saltáis a la torera, en ese caso, la ley nos permite que se cambie por internamiento en un centro, ¿de acuerdo? Con lo que es una medida estupenda, que funciona muy bien, pero que tiene la ventaja de que si no la cumplís, vais a ir a un centro.
¿Cuánto pueden durar perdón, las medidas? ¿De acuerdo? Depende, vamos a ver. En principio, si lo que cometéis es un delito leve, y eso lo sabéis todos, esto es, si robo en el Primark 300 euros, no es delito, si es un delito leve. Efectivamente, 401 euros es un delito menos grave. 400 euros es un delito leve. Pero no significa que no tengáis una responsabilidad. Se os pueden poner 6 meses de libertad vigilada. Se os pueden poner 4 fines de semana de permanencia en centro, 50 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad, 6 meses de tareas socioeducativas, 1 año de privación del permiso de conducir. Y no es que tengáis el de motocicleta y os lo quiten, es que no os lo vais a poder sacar cuando seáis mayores, durante 1 año. Pero también, en el caso de que las medidas sean de internamiento en régimen cerrado, ¿cuándo me pueden meter en régimen cerrado? Cuando hayáis cometido un delito grave, es un delito que tiene penas de prisión de 5 o más años. También cuando hayáis cometido un delito menos grave, con violencia o intimidación o riesgo para la vida. O cuando lo hayáis cometido en una organización o asociación. Esto de momento no lo estamos viendo. El resto de las medidas, el semiabierto, internaros en semiabierto, internaros en abierto, pueden durar hasta 2 años, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si cogéis una foto de una niña o de un niño que os han mandado voluntariamente, que está semidesnuda o semidesnudo, y la difundís a terceros, estáis incurriendo en un delito del 197 del Código Penal que está castigado con penas de prisión que os podrían llevar hasta 24 meses en un centro, en semiabierto. De ahí la importancia de no mandaros fotos o al menos de no difundirlas a terceros. Pero hay una regla especial, que es el artículo 10. Este artículo os interesa mucho, ¿de acuerdo? Tiene 2 apartados. El primer apartado establece el régimen, cuando tengáis 14 y 15 años, se os podrá imponer, en el caso de un delito grave, ¿vale? Un delito que tenga más de 5 años de prisión, por ejemplo, si matáis a alguien, vamos a rebajar. Por ejemplo, os metéis en una pelea, ¿vale? Y a uno de vosotros se os ocurre la gran idea de coger un palo y con ese palo o con esa piedra abrirle la cabeza al otro. Ese es un delito de lesiones agravadas del 148 que se castiga con hasta penas de 5 años de prisión. De forma que si tenéis 14 o 15 años, os podríais ir a un centro en régimen cerrado hasta 3 años. ¿De acuerdo? Y si tuvieseis 16 o 17, podríais ir hasta 6 años, más la libertad vigilada. De forma que es para pensárselo, ¿de acuerdo? El segundo apartado del artículo 10 es mucho más importante. ¿Por qué? Porque se establece para el caso de los delitos de especial gravedad, un homicidio, un asesinato, pero también para los delitos de la libertad sexual, 178, 189, 181, 4, 5 y 6. Vamos a ver. Esto es muy importante porque sois menores, ¿de acuerdo? Y no podéis tener relaciones sexuales. Vosotros tenéis lo que se llama la indemnidad sexual. Esto significa que hasta los 16 años no se os puede tocar, ¿de acuerdo? El que comete un delito, un acto sexual con un menor de 16 años incurre en responsabilidad penal, da igual que consienta o que no consienta. Como vosotros, si tenéis, la chiquilla tiene 16 y el chiquillo tiene 17, ¿vale? Pues estáis parejos en edad, de forma que si consentís los dos, podría verse. Pero ¿qué pasa cuando uno consiente? O cuando cambia el consentimiento, o cuando empezamos y nos apasionamos y de repente ella dice que no y que no quiere continuar. Pues es muy importante parar ahí, porque os puede llevar en ese caso a un internamiento, si tuvieseis 14 o 15 años, de hasta 5 años en régimen cerrado, mínimo 1 año y máximo 5.
Pero es que si tenéis 16 o 17 os puede llevar mínimo 1 año y máximo 8 años en un centro en régimen cerrado. ¿De acuerdo? De ahí la importancia, por favor, de que las relaciones sexuales sean siempre consentidas. Si en algún momento uno dice para, pues hay que parar. Pero, perdonad, también tenéis una ventaja, no todos son desventajas, y es que vuestros delitos prescriben antes. La prescripción no es ni más ni menos que, pues caduca, como la carne o los yogures, ¿de acuerdo? En realidad no es lo mismo, una cosa es la caducidad y otra cosa es la prescripción, pero efectos prácticos, vamos a decirlo. Si yo cometo un delito de hurto y pasan 3 meses por un delito leve sin que se os haya incoado expediente o sin que se haya hecho nada que interrumpa ese plazo, queda extinguida vuestra responsabilidad. Cuando es un delito menos grave, pasaría 1 año. Cuando es un delito grave, tienen que ser 3 años. Si es un delito que tiene más de 10 años de cárcel, 5 años. Pero, para todo hay un pero, y aquí el pero es que si cometéis un homicidio, un asesinato o delitos contra el terrorismo y banda armada, pero si también cometéis delitos contra la libertad sexual, 179, 180 del Código Penal, en ese caso os sujetáis a las normas del Código Penal para adultos. Pueden pasar 10 años desde que la víctima sea adulta y os denuncie, de forma que os podéis ver ya personas con 25 años que van a responder penalmente por un delito de agresión sexual que cometieron cuando tenían 16. ¿De acuerdo? De ahí la importancia y la trascendencia de vuestras relaciones íntimas. ¿De acuerdo? Perdón. Además de apabullaros con todo tipo de medidas, también es importante, y esto sí quiero que lo veáis, la detención de un menor. La policía, cuando doy clase a la policía, me dice, es que los menores dicen, soy menor, no me puedes tocar. Vamos a ver, no se puede tocar, a nadie debe tocarse, pero sí se os puede detener. Se os puede detener, se os puede meter en un coche y se os puede llevar a calabozos. Y entonces llamarán al fiscal de menores de guardia, que decidiremos qué hacemos con vosotros. Si estáis allí 24 horas y se os pasa a disposición del fiscal, os ponen en libertad. Se os puede detener y estar 24 horas detenidos. En esas 24 horas se pondrá a disposición del fiscal de menores, que puede acordar que, puesto a su disposición, tiene 24 horas para decidir qué hace con vosotros. Si os mantiene detenidos porque va a pedir un cautelar, os pone en libertad. Ahora sí, la temática hablaba también de las conductas de riesgo. Y es muy importante porque hay conductas de riesgo que en vuestras edades incrementan exponencialmente el peligro y os veis abocado a comisión de delitos y a consecuencias que ni imagináis ahora mismo aquí sentados, y menos que os puede pasar a vosotros. Veréis, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de hachís, de marihuana, de cocaína y también de alcohol, os lleva a cometer muchos delitos, sobre todo delitos de violencia doméstica. Os ponéis muy agresivos con vuestros padres, hermanas, con las madres, la tomáis siempre con la madre, y también delitos contra la libertad sexual. En estos casos, se os adoptará una medida cautelar, se os puede adoptar en el momento de la detención una medida cautelar. Eso significa que antes incluso de ser juzgado, os podéis ver en un centro a la espera de que salga el juicio, ¿de acuerdo? Y uno puede pensar, bueno, pero es que eso a mí no me va a pasar. Pues sí pasa. Mirad, yo he tenido un muchacho que tenía 15 años, un chico como vosotros, su padre abogado, su madre médico, y como consumía tóxicos, consumía hachís, pues ya se ponía muy violento. Llegó un momento que agredía a sus padres. El día que ese chico se enteró que se iba a ir al centro, empezó a darse golpes y cabezazos contra una columna de cemento que tenemos en la sala de vistas. Hicieron falta 4 policías para sujetar a ese muchacho, que se abrió la cabeza, y para poder reducirlo, ¿de acuerdo?
Y eso pasa a todos vosotros. Todos los que estáis aquí también podéis ser susceptibles de eso. Y veréis, cuando se me sugirió, se me pidió, se me invitó a hacer esta ponencia, pues se me ocurrió, pensé, gente de mi entorno, y yo le pregunté pues, a una persona joven, 20 y tantos años, Manuel se llama, y él me dijo, mira, yo si hubiese tenido la oportunidad de que a mi instituto hubiese venido un fiscal a explicarme estas cosas, me hubiera gustado más que me hablara una persona ya mayor. Recibí el testimonio de gente de mi edad. Entonces yo lo que hice fue pues hablar con los chicos, con los muchachos que están en la zarza, porque los fiscales de menores os cuidamos tanto que os vamos a ver a los centros. Primero os metemos y luego os vamos allí a visitar cada 6 meses. Porque de verdad, vosotros sois lo más importante, en serio. Bueno, pues estos chicos, algunos de ellos tuvieron la generosidad de hacerme cartas, por eso están aquí y las veis y yo las voy a leer. Son cartas que han escrito ellos, ¿sí? Para compartir con vosotros el bagaje, las consecuencias que ha tenido para ellos el meterse en la droga. Vamos a ver. Os voy a leer solamente, os he puesto solamente las anónimas. Hay algunos que directamente nos han puesto su nombre y apellidos, pero al ser menores la ley de protección de datos obviamente me impide deciros sus nombres. Veráis. Aquí está. Querida droga, o no tan querida, empecé contigo con solo 12 años. Empecé con unas risas, con amigos y acabé en lo peor. Querida droga, poco a poco necesitaba más de ti. Fue cuando cumplí los 13 años que fumaba todos los días y empecé a robar para fumar. Fumaba marihuana, hachís. Querida droga, apenas cumplo los 16 y ya no me hace nada fumar. A la gente de alrededor empieza con otras cosas más duras y fue cuando cometí el error más grave de probar la cocaína. Querida droga, hace apenas 2 meses consumo cocaína y ya tengo robos casi a diario, con violencia y demás. Querida droga, me han detenido por un robo. Voy a ingresar en un centro, en Las Moreras. Querida droga, quiero decirte que empiezo con unas risas y que acabo casi con mi vida, con la mitad de mi juventud. Y ahora solo quiero decirte que ya no eres tan querida y que ojalá ese niño inocente nunca te hubiera probado y que te odio. Un saludo de un niño que ya no es tan niño. Este niño está ahora mismo en Las Moreras, empezó con 12 años y consume no solo porros, sino cocaína y drogas más duras. Esta otra. Dice este muchacho, empecé a fumar porros con 14 años, por lo que le dije a un amigo que me dejara unos colos, pero no me gustó mucho y más adelante empecé a fumar en las fiestas y al final lo hice casi a diario. El fumar no es que me haya traído problemas, sino que al final necesitaba fumar más y más para que me suba, porque claro, a todo se habitúa el cuerpo y también a la droga. Y dice, perdón, a ver si conseguimos. Aquí está. Dice, cuando fumaba mucho, había días en los que ni me acordaba. Tenía la sensación de que me seguían. Muchos desarrolláis trastornos mentales. Muchos acaban con esquizofrenia, paranoide, con psicosis y demás. Dice, y en ocasiones no era consciente de mis actos y hacía cosas como pelearme o cosas así. De esos momentos solamente recuerdo una imagen en negro y después, poco a poco, recuperó el control de mis acciones. Yo entré en el centro por una pelea que tuve sin estar ni siquiera consciente en este momento. Es decir, este chaval ni siquiera recuerda y ni tiene muy claro qué es lo que le llevó al centro. Pero estando aquí he aprendido a controlar mis impulsos. Dice, yo no creo que tenga un problema con el fumar.
todavía tiene que trabajar, sí tiene un problema con el fumar. El fumar le ha llevado precisamente a donde está, pero para que veáis que es su carta, no la mía. He salido de permiso y solo me ha pasado una vez de perder el control de mis actos. Esto le supuso que perdiera los permisos, ya no tiene permisos, y que cambiara de régimen, de semiabierto a cerrado. Algunos dicen que las juntas es lo que te incita a consumir tóxicos. Yo no tendría tantos amigos, pero nunca me han ofrecido drogarme. Esta es tan larga que sinceramente no la vamos a leer porque es excesivamente larga. Quiero leeros una, aunque quede esta la podéis ir viendo, que no he podido colgar porque ella es una chica, ha firmado con su nombre y apellidos, y claro, eso me impide, pero no me impide que yo os la lea. Mira, hola, tengo 16 años. Hoy voy a escribir cómo era antes y después de entrar en los centros. Yo siempre he sido una persona muy insegura, con mucho carácter, impulsiva, pero a la vez muy buena persona y con un buen fondo. Siempre he estado muy unida a mis hermanos, sobre todo a Ismael. Si él estaba mal, yo estaba mal. Si él tenía un buen día, pues yo lo mismo. Pero poco a poco fueron surgiendo las peleas entre mis padres y mi hermano, porque su hermano consumía drogas. Hasta que un día decidieron echarlo de casa. Yo lo pasé muy mal porque no lo tenía a mi lado y por verlo sufrir. A partir de ahí empecé con los porros. Y después di un paso más. Me metí en el mundo de la coca y de las pastillas. Y bueno, iban pasando los días y no le veía sentido. Entonces no iba a casa, no iba al instituto, me pasaba todo el día por ahí. Hasta que metieron a mi hermano en la cárcel. Entonces el mundo se me vino abajo y toqué fondo. Me metieron en Los Pinos. Los Pinos es un centro. Al principio lo veía todo muy negro, pero poco a poco entendí que la vida hay que pasar por baches, no todo va a ser de color de rosa. Y pasaron 2 meses y empecé a conocer a un chico que me hacía reír, un chico que me gustaba. Pero a los 4 meses de empezar a salir empezó a cambiar. Este chico me insultaba, me pegaba, me ofrecía droga y cuando yo no le hacía caso me humillaba. Entonces empecé con más dosis de cocaína. Hasta que le metieron en Las Moreras, que es donde está hoy. Ahí estaba muy bien, fue mi salvación para mí, dejé de drogarme, incluso dejé a mi expareja. Salí en libertad el 6 de abril del 2023 y el 6 de junio volvió a cometer un delito y volvió a entrar en la zarza, porque no iba a casa, hacía lo que me daba la gana. Hoy en día sigo aquí y la verdad es que no soy la misma que hace unos 5 meses. No sé si me veo más cambiada, pero estoy mejor con mi familia, mi hermano está mejor e intento estar lo mejor posible. No merece la pena, que sepáis que no merece la pena estar toda tu adolescencia o parte de ella encerrada en centros, que tenéis que disfrutar, que tenéis que saber hacer las cosas bien y no meteros en líos. Hay más cartas, no sé si me da tiempo o voy justa. Hay otra que quiero que veáis, aunque sea por encima, os la leo, este chico. Dice, yo antes consumía drogas, quiero que la veáis, a ver si consigo. Aquí. Dice, yo antes consumía porros todos los días. No había nada que me hiciera feliz. Me enfadaba por tonterías. No confiaba en nadie, incluidos mis padres y el resto de mi familia. Me obsesionaba con cosas que hoy en día pienso que no tienen sentido. En su día, mientras consumía, yo me veía bien, pero hoy viendo fotos me veo que estaba muy delgado, muy demacrado, con ojeras, los dientes manchados, parecía un yonki. Uno de los grandes problemas que se me planteaban en el consumo de porros es que me impedían dormir por las noches, precisamente debido a este trastorno. Y no podía respetar el horario nocturno. Había ocasiones en las que no podía dormir ni una hora o que me quedaba dormido al mediodía. Muchas veces cuando consumía, podía estar peleándome con una persona simplemente porque me mirara, porque pensaba que se reía de mí. Esto me llevó precisamente a un centro. Ahora estoy a punto de terminar mi medida de internamiento de centro en Las Moreras. Soy mucho más feliz que antes de consumir y entiendo que lo único que he hecho ha sido perder parte de mi infancia y perder mi adolescencia. Por favor, os quiero decir, no consumáis.
no os acerquéis a este mundo. Estos son algunos ejemplos. Son ejemplos de cartas manuscritas, ejemplos de chicos como vosotros, ejemplos de chicos que tienen padres normales, que tienen padres que los quieren y que los cuidan. Y esta es una consecuencia que también os puede pasar a vosotros. ¿De acuerdo? Quiero que sepáis que la justicia juvenil piensa siempre en vosotros, pero que vosotros también os tenéis que dejar guiar y vosotros también tenéis que dejaros llevar por vuestros adultos, respetarlos, por supuesto, porque depende de lo que hagáis ahora, seréis el futuro de mañana. ¿De acuerdo? No sé si queda tiempo para alguna pregunta. Si queréis formular alguna pregunta. Gracias. Claro, vamos a ver. La escolarización es obligatoria hasta los 16 años. ¿De acuerdo? Y los padres tienen una serie de obligaciones con vosotros. Entre otras es vuestra educación. Y llevaros y procurar y obligaros a que vayáis al colegio. Si no vais al colegio, a quien estáis metiendo en un lío es a vuestros padres, que es el que va a responder ante la ley por esa obligación. ¿Sí? Tengo muchos críos de 14 años que los padres se van a ver en un aprieto porque estáis hechos unos zánganos y no queréis ir a clase. ¿De acuerdo? Ir a clase. Y desde aquí ya aprovecho, al margen para deciros, por favor, cuidado con las redes sociales. ¿Sí? Este es un mundo de tecnología en el que es inevitable que os mováis en él, pero a veces no sabéis quién está al otro lado y entabláis comunicaciones y entabláis relaciones tan rápidas y tan fugaces que a veces os lleva a delitos. Yo tengo un chico, más de uno, y una chica, más de una, que por difundir fotos de su exnovia o de su exnovio han podido terminar en un centro. Yo tengo un chico que estuvo, bueno, al final no ingresó en el centro, pero que le hackeó el sistema informático al instituto para saber los exámenes y acabó en un expediente de menores. ¿De acuerdo? Hacer un uso responsable de las tecnologías. ¿Sí? Hackear el teléfono a una profesora te puede llevar a un centro de menores. ¿De acuerdo? Hacer un uso responsable de las tecnologías. ¿Alguna cosa más?